Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana que tú nos regalas para bendecirte, para adorarte, para darte gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos dices. Muchísimas gracias, amado Dios, por el privilegio que tenemos de acercarnos al trono de tu gracia. Qué honor el nuestro, Señor, el tener acceso a tu presencia, el tener audiencia delante de ti, de saber que tú escuchas nuestras oraciones, que tú las atiendes, que conoces los latidos de nuestro corazón. Muchísimas gracias, Dios. En esta mañana, siempre orando, Dios, que tú protejas y sustentes la vida de tu pueblo. Rogamos, Señor, en esta mañana que nuestros corazones se abran para oír la voz de tu Espíritu. Bendícenos, edificándonos, consolándonos y animándonos. Esta es nuestra petición, Señor. Y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Realmente es una bendición, una vez más, estar con cada uno de ustedes. Y gracias a Dios, hemos terminado un mes, estamos comenzando un nuevo mes, y por la gracia de Dios estamos aquí. Y esperamos que todos podamos estar gozando de salud, de bienestar, de sustento y abrigo también. Oramos al Señor que no falte ninguna, que el Señor esté cubriendo todas nuestras necesidades, que no falte nada en casa. Eso es nuestra oración continua por cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Pero no debemos bajar la guardia, por favor. Debemos cuidarnos con un posible rebrote. Ya usted escucha las noticias, así que mantengamos siempre nuestra mascarilla. Si tiene usted su protector facial, también mantenga la distancia social prudente, y también manténgase siempre lavándose las manos en todo momento, o con el gel o el alcohol, en fin, protegiéndonos siempre, hermanos. Realmente hemos pasado días bastante difíciles, llorando con los que lloran, y ahí es nuestra carga, que el Señor nos esté cuidando. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que cuidémonos y sigamos orando también, por supuesto, los unos por los otros. Por otro lado, les animo, hermano, a seguir leyendo la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Sabe que hemos terminado todo el Antiguo Testamento ya. Y esa es una tremenda bendición, que hemos podido leer 39 libros de las Sagradas Escrituras. Ahora ya hemos entrado al Nuevo Testamento y estamos comenzando con el libro o el Evangelio de Mateo. Estamos ahora, entiendo, en el capítulo 10 y 11. Así que yo les animo a seguir leyendo cuidadosamente las Sagradas Escrituras. Hoy iniciamos una nueva serie de estudios de la palabra de Dios que le hemos titulado La renovación, ya no de la mente, ya no del espíritu, sino ahora de la conducta. Uno de nuestros propósitos, amado hermano, hermana, para este año 2020 fue renovar la vida de la iglesia en el aspecto espiritual, interior, en el aspecto mental y también en el aspecto de la ética, de la conducta cristiana. Y como ustedes recordarán, nosotros comenzamos a hacer esto a través de estudios que tenían que ver con temas que correspondían a este propósito. Así que comenzamos en enero hablando sobre la renovación espiritual en la vida interior. Luego, por asunto de la pandemia, hicimos un paréntesis, pero en agosto retomamos estas series y hablamos acerca de la renovación de la mente. Ahora, en octubre, estamos iniciando nuestra tercera y última serie, que es la renovación de la conducta.
Muy bien, y esto habla de que el deseo nuestro es que cuando renovamos el aspecto ético de la iglesia, estamos pensando en ese cambio de el accionar de un cristiano, de una cristiana, producto de un cambio interior. Hemos dicho siempre que cuando Dios cambia nuestras vidas, cuando Dios cambia nuestro interior, cuando se produce una renovación de adentro hacia afuera, eso va a afectar también nuestra conducta. Y entonces, en esa línea, estamos hoy iniciando esta nueva serie de la renovación de la conducta. Es decir, ya somos, diríamos así, cristianos renovados y por lo tanto tenemos que renovar también nuestra manera de conducirnos en la vida como cristianos. Nuestro comportamiento, nuestra conducta también tiene que cambiar y tiene que ser consecuente, por supuesto, con la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Ahora, ¿se ha preguntado alguna vez qué clase de conducta o comportamiento espera Dios de una persona, de un cristiano, de una cristiana renovada? Bueno, hay en la Biblia un libro que nos muestra de una manera clara, sencilla y directa la ética que un cristiano, la conducta que un cristiano debe llevar, debe tener como consecuencia de su fe como consecuencia también de esa transformación, de esa metamorfosis en su interior. Ese libro es la Epístola Universal de Santiago. Por eso, nuestro estudio sobre la renovación de la conducta va a estar basado en el estudio de este libro de Santiago. La Epístola Universal de Santiago es un libro fuertemente ético, es muy práctico. Es decir, Santiago habla de la fe práctica, no tanto doctrinal, sino de la acción. Santiago describe la santidad práctica, describe cómo un cristiano debe conducirse hacia esa meta donde la fe tiene que obrar lo que uno cree, lo que uno obedece de los mandamientos del Señor. Es decir, la fe puesta en obras, la fe puesta en acción. Y eso es lo que Santiago enfatiza. Es interesante que Santiago incluye 54 verbos en forma o en modo imperativo, es decir, órdenes, exhortaciones, ¿verdad? En sus 108 versículos. Santiago escribe 5 capítulos, ¿verdad? Y hay 108 versículos y dentro de 108 versículos hay 54, casi la mitad, por decir así, de verbos en modo imperativo que lo que están revelando es el énfasis de actuar, de que la fe se ponga en acción, pero en acción, en obras, en acciones prácticas que revelan obviamente la santidad, que revelan obviamente la madurez también cristiana. Por eso, el propósito de esta poderosa epístola es animar tanto a los primeros cristianos, a los cuales fue escrito, como también a nosotros los cristianos, ¿verdad? Es animarnos para la madurez cristiana, para la santidad de la vida que debe ser mostrada en nuestra conducta diaria, en nuestra conducta cotidiana. Lo interesante de esta epístola, de esta carta, es que se ocupa de todas las áreas de la vida de un cristiano. Lo que él es, lo que él hace, lo que él dice, lo que él siente y lo que él también tiene. Por lo tanto, Santiago es un libro que nos desafía a poner en práctica nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida,
a través de una conducta que sea consecuente con esa fe. Así que nuestra serie estará basada en el estudio de este libro. Ahora, la Epístola Universal de Santiago comienza, y este es nuestro deseo, que nosotros podamos tocar Santiago toca muchos temas, y la idea es que podamos, a la luz del libro de Santiago, ver qué es lo que Dios está esperando en nuestra conducta respecto a las diferentes situaciones en las cuales un cristiano se pueda encontrar. Y Santiago nos va a ayudar en eso. Como hemos dicho, Santiago toca todas las áreas, por decir así, de la vida de un cristiano y nos está mostrando cuál es el comportamiento que ese cristiano debe tener en cada una de esas áreas, ¿verdad? Y que es consecuente a su fe puesta en el Señor. Muy bien, así que la epístola de Santiago comienza ocupándose de un tema, de un asunto muy importante y prioritario para los cristianos del tiempo de Santiago, que estamos hablando del año 46, 48 a.C. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban bajo el Imperio Romano y estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Así que Santiago ve la necesidad inmediata de darles a ellos el consejo oportuno frente a esa situación. Entonces, ¿de qué va a hablar? Va a hablar acerca de las pruebas. Así que en esta mañana vamos a comenzar hablando acerca de cuál es la conducta que un cristiano debe tener, de un cristiano renovado, ¿verdad? De un cristiano que está sufriendo la metamorfosis producto del poder del Espíritu Santo en su interior, frente a las pruebas. ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser su conducta cuando uno pasa por las pruebas? Entonces, ese es el tema que hoy queremos compartir. ¿Cuántos han tenido alguna prueba de su fe? Quizás muchos, ¿verdad? Y que algunos hoy estarán pasando seguramente alguna prueba. Y dirán, ¿cómo enfrentamos esta prueba? ¿Cuál es nuestra conducta correcta? ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener frente a eso? Bueno, esta es la pregunta que debemos responder en esta hora. Pero antes de hacerlo, permítame junto con ustedes ir a la breve introducción de este libro. Santiago, y abra su Biblia en el libro de Santiago, por favor, en el capítulo 1 dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí Santiago, o este libro, nos presenta tres cosas muy importantes. En este versículo 1 nos presenta tres cosas bien importantes y claras que nos van a ayudar a entender la autoridad espiritual que este libro tiene para darnos los consejos frente a las circunstancias, a las diversas circunstancias que podamos encontrarnos como cristianos. Entonces, aquí hay tres cosas que es bueno resaltarlas. Primero, se señala el autor. ¿Quién es el autor? Dice Santiago. Y se describe a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, Santiago, en los evangelios, en la Biblia, también se conoce con el nombre de Jacob, ¿verdad? Jacobo o Jacobo, ¿no es cierto? Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, hay por lo menos 4 Jacobo. Primero, el hermano de Juan, ¿ustedes se acuerdan? Hijo de Zebedeo. Luego está el hijo de Alfeo, también. Está también el hermano de Judas, pero no el Judas Iscariote. Y un cuarto es el hermano del Señor Jesucristo, que también se llamaba Jacobo. Ahora bien, los tres primeros, según historiadores,
Algunos murieron temprano como mártires y un último creo, el hermano de Judas, desapareció, no se sabe mucho de él. Quiere decir que el autor de este libro es nada menos que el hermano del Señor Jesucristo. Y todos estaban de acuerdo que Santiago o Jacobo es el hermano del Señor Jesús. Ahora, aquí lo interesante es que Santiago o Jacobo, hermano del Señor, y que luego llegó a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, y que por cierto, él se convirtió después de la resurrección del Señor Jesucristo, eso es lo que se entiende, ¿verdad? Porque al principio parece que no quería saber nada con Jesús, su hermano, pero luego cuando resucita el Señor, entonces él abre su corazón y entonces recibe al Señor Jesucristo. Entonces, Jacobo es el primer pastor de Jerusalén, es también el hermano del Señor y tiene una gran influencia sobre los cristianos judíos. Pero lo interesante aquí, como decía, es que él no se presenta, o sea, la Biblia no dice Santiago, hermano del Señor, o Santiago, el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. No dice eso. ¿Qué dice? Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, eso es digno de resaltar con mayúscula y subrayado. ¿Por qué? Porque está revelando la humildad y la autoridad que viene a él para compartir todo este libro. Fíjense, él se llama siervo y la palabra griega que usa, significa esclavo, lo cual él da a entender que él no es dueño de su vida, sino que Dios y el Señor Jesucristo, no el hermano, sino el Señor Jesucristo es dueño de su vida. Es decir, él revela una sumisión completa a la voluntad de Dios, a los mandatos de Dios, a las ordenanzas de Dios. Y eso le da a este hombre una sencillez, una modestia, una humildad, pero a la vez una autoridad para que pueda compartir. Por eso tenía mucha influencia sobre los judíos cristianos. Así que esta es la base para decir que podemos nosotros escuchar esta palabra que nace de este libro, estos consejos para cualquier de nuestras situaciones. Muy bien, la segunda cosa que nos habla es el destinatario. Él dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Ustedes saben, por causa de las persecuciones, muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén, ¿verdad? Y fueron esparcidas por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Se fueron y entonces Santiago escribe esta carta para animarles, para darles valentía, para darles fuerza, que sigan confiando en el Señor. Y por supuesto, esta epístola es una epístola universal, así como las de Pedro, como la de Juan y como también de Judas, ¿verdad? Pero en el caso de Santiago, esta epístola, por lo tanto, se convierte también en una epístola para todos los cristianos de todas las épocas, de todos los tiempos. Así que es una palabra también para nosotros. Y la tercera cosa que se ve en esta breve introducción es que Santiago dice salud. Es decir, no es que está pidiendo un brindis, ni está tomando algo, ¿no es cierto? No está diciendo salud, ¿no es cierto? Como uno podría soler decir, ¿no? Sino que está usando una terminología en griego muy familiar cuando la gente se daba la bienvenida. Era algo así como decir, hola, ¿qué tal? ¿No? Y eso es lo que está haciendo Santiago, de una forma muy familiar, muy amigable, muy cariñosa, muy cercana a cada uno de los judíos cristianos. Muy bien,
Entonces, dicho esto, Santiago comienza ahora con el tema de las pruebas. Este hombre humilde, este hombre sometido al señorío de Dios y del Señor Jesucristo, tiene autoridad espiritual para enviar esta carta entonces a todos los cristianos para que puedan recibir el consejo que los lleve siempre a la madurez cristiana y a una santidad práctica. Ahora, entonces retomamos la pregunta. ¿Cuál debe ser o qué es, qué clase de conducta o actitud espera Dios ver en un creyente cuando enfrenta una prueba de su fe? Y Santiago inmediatamente va a responderlo en el versículo 2. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, otra vez tratándolos con mucho cariño, con mucha familiaridad, para darles ánimo y valentía a seguir al Señor, le dice cuál es la actitud correcta para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades. Y aquí hay dos cosas, mi querido hermano y hermana, que tú y yo debemos grabarlas en nuestro corazón. Dos cosas. La primera es que Dios, en su soberana voluntad, va a permitir que pasemos los cristianos y las cristianas diversas pruebas. Vamos a pasar pruebas. ¿Qué significan las pruebas? Según el término griego, significan aflicciones, significan adversidades, problemas, dificultades, ¿no? Pero que estas vienen de afuera, son adversidades externas, son dificultades o problemas que nosotros no la hemos buscado. Por eso decimos que no todos los problemas y las dificultades que tenemos como cristianos son pruebas, porque algunas nosotros las ocasionamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que las pruebas son las aflicciones o sufrimientos o dificultades que vienen externamente a nosotros. Por cuanto no la buscamos, vienen y entonces se convierten en pruebas, en problemas. Ahora, obviamente estas pruebas van a traernos dolor seguramente, sufrimiento, nos van a traer aflicción, angustia de repente. Pero la segunda cosa que debemos entender es que la actitud correcta, y aquí está la respuesta a esta pregunta que nos hicimos al principio, que la actitud correcta al pasar de una prueba de la fe es tener gozo, es tener gozo. Se nos dice expresamente que la actitud correcta es tener gozo, tener gozo. Y esto no significa, hermano, que el cristiano o la cristiana es un masoquista. Es decir, le gusta el dolor, le gusta sufrir, le gusta la aflicción. No. Eso no es bíblico. Y quiero que noten esto. La Biblia no dice que debemos alegrarnos o gozarnos por tener pruebas, por tener dificultades, por tener problemas que vienen de afuera. No, eso la Biblia dice gózate por las pruebas. No, la Biblia dice claramente que debes tener gozo cuando estés en diversas pruebas. En otras palabras, cuando tú estás pasando una dificultad, cuando tú descubres que esa dificultad que te está produciendo aflicción, sufrimiento, te das cuenta que realmente es una prueba de Dios, entonces ahí tu actitud correcta frente a esa situación es que tú tengas gozo, que tú te alegres en un sentido humano, porque el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo nos habla de saber que como cristianos
a pesar de las dificultades y los problemas que tenemos, estamos ¿dónde? En la mano de Dios. Y eso a mí me da paz y me da gozo. Gozo de saber que Dios está teniendo el control de la situación. Ahora, esto es interesante porque nos está diciendo y nos está advirtiendo, no reacciones de manera natural. Tienes que ir a dar un paso en términos espirituales. Porque ¿cuál es la reacción natural cuando nosotros sufrimos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos algún tipo de angustia, de aflicción? ¿No es acaso quejarnos? ¿No es acaso, despotricar contra alguien, echar la culpa a alguien de repente? ¿No es acaso hasta amargarnos y aún sentirnos como víctimas? No, mi querido hermano. Por eso Santiago dice, cuidado. Lo primero que tienes que tener es una actitud de gozo. Una actitud de gozo. Y esa actitud de gozo debe llevarte a pensar desde la perspectiva de Dios. Que lo que estás viviendo, la adversidad, la dificultad, el problema, ¿verdad? No es un castigo, que obviamente te produce dolor, sufrimiento. No es un castigo, es como un examen. Y Dios te está dando la oportunidad para que tú puedas ir a la escuelita de la fe y pasar el año. Gloria a Dios. Es decir, te está llevando a tener la oportunidad de crecer, de desarrollar, de ir hacia adelante. Porque mira lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, la prueba de nuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Ese es el paso. Cuando yo tengo la actitud de gozo, estoy mirando las pruebas como una oportunidad para tener paciencia. Gloria a Dios. Ahora, la palabra que se usa aquí es estar bajo la aflicción, lo cual indica que significa resistir, aguantar perseverantemente ese sufrimiento. Y eso es lo que nos está diciendo. Primero, tienes que ser un cristiano de aguante. Tienes que ser un cristiano que resista perseverantemente ese examen que puedas estar pasando para que tu fe se fortalezca. Por eso nos gozamos. Ahora tengo la oportunidad de crecer. Ahora, fíjense, el paso siguiente no es solamente que las pruebas producen paciencia, sino que la paciencia va a producir perfección. Miren lo que dice el versículo siguiente. El versículo 4 va a decir, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ser perfectos y cabales significa ser cristianos maduros y completos, donde las virtudes cristianas se desarrollan en la vida de uno de tal manera que no falta en ninguna área de nuestras vidas. El llegar a ser perfectos es la meta de todo cristiano. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed perfectos como Él es perfecto. Y eso está hablando de madurez, no en que tú nunca vas a pecar, no estamos hablando de que nunca vas a cometer errores. No. Está hablando de desarrollar habilidades y virtudes cristianas en tu propia vida, de tal manera que tú pienses con madurez, actúes con madurez, ¿verdad? Sientas con madurez. Eso es lo que Dios está queriendo para ti y por supuesto también para mí. Entonces la actitud correcta para enfrentar las pruebas es con una actitud de gozo. Gozo en saber en primer lugar que estamos en la mano de Dios. Gozo que nos permite evitar reaccionar de manera natural, con queja, con amargura, con hasta autocompasión. No voy a permitir eso en mi vida. Voy a estar con gozo, saber que Dios tiene esto y me está dando la oportunidad de pasar este examen, de tener paciencia y la paciencia obre completamente en mí para que yo sea una persona perfecta y cabal para la gloria de Dios. Así mi fe se fortalece. Ahora, viene una pregunta adicional.
Pero ¿cómo podemos tener esa actitud de gozo? Porque no es tan fácil, ¿verdad? Hay pruebas que son como que si nos agarran y nos aprietan bien. Es como cuando tú exprimes un limón, ¿verdad? O una naranja. Pues a veces esa aflicción es fuerte. A veces no tenemos capacidad para aguantar y no sabemos ni siquiera qué hacer cuando el dolor se apodera a nosotros, cuando el sufrimiento se apodera a nosotros. ¿Cómo tener esa actitud de gozo? Muy bien. Mire lo que dice Santiago. ¿Qué nos aconseja? Santiago nos dice en el versículo 5. Y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Santiago nos dice que cuando nos encontramos en pruebas y no sabemos cómo encararlas, debemos ir en busca de Dios para pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé esa habilidad de hacer lo correcto y con gozo en medio del dolor, la aflicción o el sufrimiento. Debemos ir a Dios porque su ayuda está a nuestra disposición. Él promete darnos, dice, abundantemente sabiduría, esa destreza para enfrentar la situación que nos está afligiendo, que nos está haciendo sufrir. Y Él nos va a dar abundantemente, no nos va a reprochar, no nos va a criticar porque de repente actuamos mal. No, al contrario. Ven, hijo, te va a decir, ven, pídeme sabiduría que yo te la voy a dar para que tú puedas encarar el momento que tú estás viviendo, esa adversidad que te ha venido, que tú no la has buscado, pero es como si Dios te estuviera diciendo, ven a mí, yo tengo control del asunto, confía en mí. Y es ahí entonces que el cristiano tiene que ir a Dios, acudir a Dios. Y esto, hermano, hemos aprendido a lo largo de los años. Que cuando estamos pasando por el dolor, cuando estamos pasando a la aflicción, siempre debemos tener el corazón abierto y los oídos abiertos para escuchar a Dios. Pero si te dejas que el dolor, que el sufrimiento bloquee tu fe, entonces no vas a recibir la gracia y la sabiduría de Dios. No vas a ser impulsados para buscar a Dios. Hasta te puedes quejar, hasta puedes renegar contra Dios, quejarte a Dios y decirle, ¿por qué me pasa esto? Señor, mira, yo te sirvo, yo doy mis diezmos, mis ofrendas, Señor, yo hago esto por ti, yo ayudo a la gente. Y te estás quejando cuando no tienes una actitud de gozo, de saber que Dios te tiene en su mano. Por eso es importante que uno tenga esa actitud de gozo. Que si no sé cómo enfrentar la situación que estoy viviendo, entonces acudo a Dios, corro a Dios. Señor, quiero pedirte sabiduría. ¿Cómo hago para enfrentar este momento que me duele, Señor? Eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora, hay 3 requisitos para pedir sabiduría. ¿Sabía usted eso? Ahora, la Biblia lo dice claramente. Mire el versículo 6 y 7. Hay que pedirlo ¿con qué? Con fe. Dice la Biblia, versículo 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La primera cosa que Dios nos pide es que tengamos fe, que pidamos con fe. Y eso significa, mi querido hermano, es renunciar a ser como la ola del mar, que cuando el viento viene, la lleva por un lado, y cuando el viento viene por otro lado, la lleva por el otro lado. Es decir, va y viene. No hay estabilidad, ¿verdad? Cuando uno ora con fe,
debe estar seguro de tener la certeza y la confianza de que vas a Dios y vas a saber que Dios está allí en su trono, porque Él estableció su trono en los cielos y de ahí domina toda la tierra, y que Él te va a escuchar y que Él te va a responder. Aleluya. Eso es orar con fe. Creer que Dios es real, que Dios te tiene en su mano, que Dios se va a inclinar para escucharte y responder según tu necesidad. Pero no solamente tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir también con firmeza. Con firmeza. Mira lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa esto? Que Dios no se complace con ningún cristiano de doble ánimo. Es como que el cristiano es como esas personas ebrias que van tambaleándose, que van de un lado para otro, que son inestables, ¿verdad? Bueno, es lo que Dios está diciendo. Yo no quiero a esta gente. Es decir, que piden una cosa y después se olvidan de lo que están pidiendo. No, dice, pedir con firmeza significa pedir estando seguro lo que uno quiere. ¿Quiere sabiduría? Entonces anda con la firmeza de que Dios te va a dar sabiduría. ¿Vas a Dios para que te dé la habilidad de resolver el asunto? Ve a Dios con la convicción y la seguridad de lo que le vas a pedir y que vas a saber que Dios va a escucharte y que Dios va a darte porque Él puede darte y lo ha dicho y lo ha prometido, te lo va a dar abundantemente. Alguien escribió esto: la respuesta de Dios depende de la seguridad en Dios. La respuesta de Dios depende de la seguridad en Dios. Si estás seguro que Dios está allí, estás seguro de lo que vas a pedir y estás seguro de que Dios puede hacerlo, entonces la respuesta vendrá. ¿Amén? Y el último requisito es: debemos pedir a Dios sabiduría con esperanza. Miren lo que dice el versículo 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, ¿qué nos está diciendo Santiago con esto? Un cristiano que pide a Dios por sabiduría necesita siempre evidenciar esperanza. ¿Esperanza en qué? En las cosas eternas. Esperanza en esa vida eterna. En eso que Dios domina y controla. Ahora, fíjense, uno tiene que pedir con esperanza. Y esa esperanza no mira lo terrenal. Uno puede estar aquí en una condición social, en una condición económica que lo puede desanimar y no acudir a Dios como debiera. Por ejemplo, Santiago parece entender que hay cristianos que son pobres y que muchos están entendiendo que la pobreza es una adversidad externa. Y entonces Santiago les dice que ellos deben alegrarse y gozarse porque ahora su posición no depende de esa posición social que la gente le da a ellos, ese estatus que la gente le da a ellos. No, ahora su posición por ser cristianos deben alegrarse porque ahora tienen una posición privilegiada de estar delante del Señor. Alégrense por eso. Y al cristiano rico, ¿no? Ahora, esto es interesante, ¿verdad? No dice al pobre cristiano, ¿no? No. Dice al cristiano pobre. Tampoco dice al rico cristiano, ¿no? Dice al cristiano que es rico. Hay que diferenciarlo. Y entonces está hablando ahora al cristiano. Dice, tú tienes
quizás en mente que las riquezas hoy se convierten en una adversidad para ti porque te exponen a ser porque las riquezas son y el dinero es la raíz de todos tus males. Pero el Señor le dice, alégrate, alégrate, le dice al cristiano rico, tú tienes una fragilidad humana, ciertamente, y tú entiendes que las riquezas son como la flor de la hierba. Hoy día están, crecen, mañana se marchitan y perecen. Pero tú tienes hoy también la promesa de la gloria eterna. Así que fija tu atención no en la riqueza de esta tierra, sino fíjate en las riquezas que tienes en los cielos. Así que le dice a ambos que no importa su estatus social o su estatus económico. Lo que importa es que miren a las cosas eternas. Entonces, cuando pidas a Dios por sabiduría, entiende que no importa cuál sea tu condición, no importa si eres pobre, si eres rico, si tienes educación o no la tienes, si tienes una casa o no la tienes, no importa cuál sea tu situación, lo que importa es que entiendas que tú eres creyente y por cuanto eres creyente, hijo de Dios, hija de Dios, tienes acceso libre a la presencia de Dios. Puedes hablar con Dios, Él te va a escuchar y Él te va a responder. No importa eso, esa es la esperanza que tenemos de que tenemos a un Dios vivo que está sentado en su trono y que espera pacientemente de que nosotros vayamos a Él y si le pedimos sabiduría, nos va a derramar abundantemente esa sabiduría que necesitamos para encarar nuestros problemas y nuestras dificultades. Gloria a Dios por eso. Qué lindo es saber que Dios no hace excepción de personas. Qué lindo saber que podemos ir y tener la bendición de ser escuchados por Dios. Entonces, ¿qué clase de conducta o de actitud espera Dios ver en un creyente renovado cuando enfrenta una prueba de su fe? La conducta o actitud que debe tener un cristiano cuando pasa por una prueba de su fe es la actitud de gozo. Es una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque primero que nada, el gozo es una virtud, es un fruto del Espíritu. Si hemos sido renovados interiormente, si el poder del Espíritu Santo está llenando nuestra vida, el fruto será el gozo, lo cual significa que uno vive siempre pensando que está en las manos de Dios. Por lo tanto, puede percibir que las pruebas no son un castigo de Dios, sino son un examen que nos permite crecer, que nos permite desarrollar más virtudes, que nos va a llevar a la madurez. Obtendremos paciencia, pero también la paciencia cumplirá su propósito, su obra completa, al hacernos perfectos, es decir, maduros en la vida cristiana. Nos hará completos, no nos faltará nada en el sentido de cualidades y virtudes que sean necesarias en el ambiente donde nos toca vivir. Y si tenemos alguna clase de confusión o a veces podemos tener reacciones que todavía nuestra vieja naturaleza quiere jalarnos, entonces debemos acudir a Dios para pedirle a Él sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos frente a esa situación que de repente no sabemos manejar. Pero no tengas ningún problema, acércate con toda confianza, es decir, con fe, con firmeza y con esperanza, porque Dios no te va a criticar, no te va a rechazar, no te va a condenar, al contrario, te va a dar abundante sabiduría para que encares esta situación. Quiero terminar solamente preguntándote, ¿cómo has estado reaccionando frente a las pruebas que el Señor en su soberana voluntad te ha enviado? ¿Has tenido esta actitud de gozo?
¿O te has quejado contra Dios? ¿Te has amargado contra Dios? ¿Lo has tomado como un castigo o lo has tomado como un examen? En la escuelita de la fe, Dios permite esto, hermano. Sí, hermano. Quien no ha pasado por sufrimiento, yo diría de manera personal, no crece espiritualmente. Es decir, sufrimiento que viene de afuera, es decir, no estoy buscando sufrir, no me gusta sufrir. Pero si Dios permite alguna de estas pruebas, donde la aflicción, el sufrimiento, la angustia aprieta, es porque seguramente Dios quiere perfeccionar la paciencia y perfeccionar la mansedumbre, perfeccionar la templanza, perfeccionar la fidelidad, perfeccionar todas y cada una de las virtudes que Él quiere manifestar en mi vida. Por eso, mi querido hermano, a la pregunta inicial que hicimos, ¿qué clase de conducta debe tener un cristiano renovado frente a las pruebas? La respuesta de Santiago, de toda la Biblia, de la palabra de Dios, es: tenga gozo. Tenga una actitud de gozo que revele que usted está en la mano de Dios y está actuando como debe actuar. Que Dios le dé resistencia, perseverante, el aguante para soportar cualquiera de estas pruebas y que derrame, si hace falta, la sabiduría para que encare como debe hacerlo y usted llegue a ser el cristiano o la cristiana que Dios quiere que sea. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, aplícala a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, Señor, por todas esas cosas que a veces no entendemos, pero que vienen, Señor. Danos la actitud de gozo cuando descubrimos que esta es una prueba de nuestra fe, para probar que estamos confiando en ti, que estamos en tus manos, Señor, y que es una oportunidad para crecer, para ser pacientes, y para que esa paciencia, Señor, obre o tenga su obra completa, para llegar a ser cada día más como tú eres, que podamos llegar a la meta de la madurez cristiana y podamos cumplir esa palabra tuya, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que seamos maduros, que es lo que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo. Les amamos.